Hola, soy Mimi Spicher, comunicadora, periodista de Córdoba. He estado realizando una investigación de la cual se desprende este informe que les quiero presentar a continuación con respecto a lo sucedido en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba en el año 2022. Entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022 mueren en el materno neonatal de la provincia de Córdoba 5 bebés recién nacidos por causas que aún se investigan. Si bien no hay fecha del juicio, serían los próximos meses. Son 11 los imputados que darán respuestas a la justicia sobre estas muertes y la justicia a la sociedad. Explico brevemente a continuación por qué yo he investigado este caso, ya que no es a lo que me dedico específicamente. El 9 de junio del 2022 recibo un mensaje de un informante, luego una llamada, comentándome lo que estaba pasando. Básicamente que estaba todo el personal muy conmocionado porque entre la tarde del 6 y la madrugada del 7 habían fallecido 2 recién nacidos, 2 bebés, y esto se suma a 3 que ya se venían investigando de manera interna. Al día siguiente, el 10 de junio, yo estaba al aire en mi programa Speech, en ese momento en Radio Rock and Pop, me avisa este mismo informante que estaban ingresando al neonatal desde legales del ministerio. Era un día especialmente convulsionado, había mucha prensa en la puerta del nosocomio porque el vicegobernador, en ese momento vicegobernador Manuel Calvo, estaba entregando incubadoras y estaba también presente la directora en ese momento, Elizabeth Asís. Legales del ministerio estaba llegando a hacer alguna especie de allanamiento, de investigación. Le pido a algunas colegas productoras que envíen a sus móviles a preguntarle a Asís sobre este hecho que me comentaban, a pesar de lo difícil que era poder tomarlo en cuenta. Ninguna se anima a hacerlo, pero sí hubo un colega, un movilero, Ariel Salio, que si bien fue fuera de micrófono, se acerca a Elizabeth Asís, le pregunta si sabía algo, qué pasaba, que había muertes sospechosas en el neonatal. Ella le pregunta de dónde sacó esa información, pero se lo niega. Le dice que no era verdad. Pasaron los días y todo entró en una calma que me llevó a pensar de que podría haber sido un dato erróneo, o por lo menos fantaseé con que no podía ser verdad. El 11 de agosto de ese mismo año, 2 meses después, sale a la prensa. Y acá el por qué yo estoy contándoles acerca de esta investigación que vengo realizando desde hace tiempo. Básicamente porque considero que desde el primer momento que sale a la prensa no se investigaron todas las hipótesis. El 11 sale a la prensa algo que de manera interna se investigaba hacía meses. Recordemos la primera muerte llamativa, dudosa, el 18 de marzo. La primera denuncia a la justicia que le llega al fiscal Garzón fue los primeros días de julio, con la denuncia anónima de un aparentemente esposo de una doctora. El fiscal Garzón toma conocimiento los primeros días de julio y no sabemos qué hace el resto del mes o los primeros días de agosto. Lo cierto es que hasta el momento que sale a la prensa no había una sospechosa o sospechoso por las muertes. Todo continuaba en investigación. No fue hasta que se hizo público, hasta que rápidamente aparece una asesina. La identifican, interrogan a compañeros y compañeras para evidenciar pruebas en contra de ella, le allanan el celular y el 19 de agosto, una semana después de que esto se hiciera público, ya tenían detenida a la enfermera Brenda Agüero. La hipótesis de la justicia. A ver, primero hablemos de qué está imputada. La enfermera está imputada por homicidio agravado reiterado por proceso insidioso. Está sospechada de haber provocado las muertes de manera intencional mediante inyecciones con sustancias que descompensaban a los recién nacidos sin causas aparentes. El fiscal descartó inmediatamente cualquier hipótesis que no esté relacionada con el dolo. Basado en madre sana, niño sano, y no poder probar rápidamente desde lo médico las muertes de los niños, descartó la investigación que se llevaba de manera interna desde la dirección del neonatal. ¿Qué investigaba Elizabeth Asís? Mala praxis, errores en el protocolo, errores humanos, impericia, etc. Garzón se inclina directamente por la hipótesis de una asesina de niños en serie, una infanticida. Este informe va a presentar una hipótesis alternativa y está dividido en 2 partes. La primera parte, encubrimiento político. Y la segunda parte, lo que yo considero es la construcción de, en este caso, una culpable. En una charla con Aurelio García Elorrio, ex legislador que en ese momento estaba en funciones, le pregunté si la investigación que se estaba llevando adelante lo tranquilizaba y esto me respondió.
Tengo muy en cuenta que lo que se investiga sucedió entre los años 2022 y 2023, siendo el último año especialmente electoral. En los años electorales, el gobierno provincial y sus ramificaciones extrapoder son muy, pero muy peligrosos en sus actitudes. ¿Cuál era la hipótesis para el neonatal entonces? También le pregunté. Yo creo que el ex ministro Cardoso sabía lo que había pasado en el neonatal y no lo dejaron hablar. El gobierno estaba en pánico electoral y creo que alguien muy fuerte, de muy arriba, le sugirió que no hablase. Creo que hasta le ordenaron que cambiara de abogados. ¿Hubo encubrimiento político? ¿A qué se refiere Aurelio con la hipótesis que no se investigó? ¿Por qué intuye que lo callaron al exministro de Salud? Contextualicemos y ubiquémonos en el 27 de septiembre del 2022. Que Cardoso, el exministro, estaba suspendido sin goce de sueldo desde el 25 de agosto, que había renunciado, y el 25, ese mismo día, había asumido Barbas. Desapareció totalmente de la escena política y mediática. Cardoso había iniciado conversaciones con el ex fiscal Darío Besaro, que si bien nunca lo presentó oficialmente como su abogado, tenía muchos días ya entrevistándose, e incluso Besaro tendría horas de grabaciones con las hipótesis de Cardoso. Besaro habría acordado con Garzón una reunión donde Cardoso declararía su propia hipótesis. Aurelio sospecha que desde muy arriba le hicieron cambiar de abogados. ¿Qué los lleva a sospechar esto? La declaración de Cardoso había generado gran expectativa, porque declararía su propia hipótesis, muy diferente a la que venía investigando Garzón como única y definitiva. Al día siguiente de que trascendiera a la prensa que Cardoso declararía, ¡pum!, denuncia por irregularidades en la farmacia de la provincia. Cardoso corta con Besaro, cambia de abogados, sus nuevos abogados Matthew y Filiberti. Estas son las sugerencias que habrían venido desde muy arriba, desde donde cree Aurelio que llegaron los cambios. Sus nuevos abogados le sugieren que no declare ante Garzón y Cardoso obedece. En fin, no declara e inmediatamente Garzón lo allana. A todo esto, Cardoso ya hacía una semana que estaba imputado y fue el primer allanado. Es como empezar desde arriba para abajo con la investigación en vez de ser al revés. Es como si en el caso de Blas Correa se hubieran imputado primero al gobernador, después al ministro, después al jefe de policía y así hasta llegar al que apretó el gatillo. Por lo menos a mí eso me llamó la atención desde el primer momento. ¿Dónde está la declaración de Cardoso? Su propia hipótesis, totalmente diferente a la que venía investigando el fiscal Garzón. Porque finalmente su declaración fue escrita, no menciona ninguna hipótesis, enumera sin mucho detalle las directivas que él dio desde que tomó conocimiento de los hechos, en cumplimiento con el acuerdo reglamentario sobre las funciones de un ministro de Salud. Acá hay una parte interesante en esa declaración escrita, breve, escueta, de Cardoso, pero vamos a profundizar más adelante, y es que él declara que instruye a Carvajal, en ese momento secretario de Salud, para que denuncie a la justicia, para que realice la denuncia penal, y no mucho más que eso. ¿Por qué de pronto cambia de abogados y de estrategias de un día para el otro? ¿Podemos pensar que su declaración comprometía a alguien? ¿Tendrá razón Aurelio en sospechar que lo callaron, que alguien impidió que Cardoso declarara? La pregunta que intentaremos responder ahora es ¿qué iba a declarar el exministro de Salud, Diego Cardoso? Cardoso declararía, entre otras cosas, que el día después que él toma conocimiento, sí se puso en conocimiento a la justicia. ¿Cómo se puso en conocimiento a la justicia? Bueno, ahí viene la parte que recién decía que profundizaremos. Cardoso declara que dio directivas a Pablo Carvajal para que realizara la denuncia a la Fiscalía de la investigación que estaban llevando adelante desde legales del Ministerio. Pero Carvajal dice otra cosa. Carvajal niega que el exministro Cardoso le haya dado directivas de denunciar. Abramos un pequeño paréntesis acá porque hay dos testigos que han declarado bajo juramento que efectivamente hubo directivas del exministro para que se denuncie de manera penal. Los testigos son nada más ni nada menos que José Alegre, secretario de la privada del Ministerio, y el doctor Carlos Cánovas, subsecretario de Salud. Ahora, ¿por qué se contradicen Cardoso y Carvajal?
¿O quién dice la verdad y quién miente? Carvajal lo niega. ¿Por qué niega? ¿Porque habría desobedecido o no acatado una orden del ministro? Un dato para sumar a esta sospecha es que en el momento en que Pablo Carvajal se presenta a declara haber perdido su celular. Algo con lo que esto se hubiera podido dilucidar rápida y fácilmente. La hipótesis que manejo por información que he podido investigar es que el exsecretario Pablo Carvajal habría llevado esta inquietud al fiscal adjunto, el doctor José Gómez Demel, con quien tiene una gran amistad aparentemente, y le habría comentado lo sucedido y las directivas de Cardoso. Las instrucciones de Gómez Demel habrían sido: está bien lo que ordenó el ministro, no te apures, junta elementos probatorios con el sumario administrativo y después te digo en qué fiscalía amiga vas a hacer la denuncia. Y acá está el kit de la cuestión. Si efectivamente se prueba que desde el ministerio, de la mano del segundo de Cardoso y por orden del exministro, esto llega nada más ni nada menos que al fiscal adjunto, el doctor José Gómez Demel, se prueba que a pesar de no haber llegado por las vías formales, esto estaba en conocimiento de la justicia. ¿Por qué Gómez Demel lo demoró? ¿Qué razones tendría para especular en qué fiscalía meter lo que su amigo Carvajal le había solicitado? ¿O Carvajal no le transmitió a Gómez Demel los hechos con la urgencia o la gravedad requerida? Bueno, eso en todo caso es lo que esperamos que investigue el fiscal. Y la otra parte de la declaración que finalmente Cardoso no hizo sería con respecto a esta investigación que habría estado haciendo de las historias clínicas de las madres y de los bebés, esto que había acordado con Besaro llevarle al fiscal Garzón. Recordemos que él había declarado, el mismo día que esto sale a la prensa, lo siguiente: los 5 nenitos eran de mamas sanas, niños que nacieron en condiciones normales, ¿sí? Y que obviamente uno espera una evolución normal. ¿Estaba convencido Cardoso de esto? ¿Por qué se habría puesto a investigar junto a su esposa, médica pediatra, caso por caso? La defensa de la enfermera también está haciendo esto, investigando las historias clínicas junto a neonatólogos, médicos catedráticos, caso por caso. Ahora, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles son las evidencias o las pruebas en contra de la enfermera Brenda Agüero, que está detenida hace más de 2 años? La segunda parte de este informe va a explorar estas hipótesis. No conocemos a Brenda Agüero, pero sí a la provincia y sabemos de lo que es capaz. Tomo como referencia nuevamente declaraciones que habría hecho Aurelio en una de las tantas charlas que hemos tenido, teniendo en cuenta de que es un político que ha dedicado gran parte de su carrera en luchar en contra de la corrupción de la provincia de Córdoba en todos sus niveles. Estoy segura que Aurelio habla con mucho más conocimiento del que podemos tener vos y yo. En esta segunda parte quisiera dejar bien en claro que no es de mi interés que esto parezca una defensa a la enfermera Agüero. Sigue siendo mi mayor motivación que la sociedad cordobesa conozca la verdad, sea la que sea. Por eso me parece muy importante que se investiguen y se analicen y no se descarten estas hipótesis. Ya mencionamos en la primera parte de este informe las sobradas pruebas que hay para investigar encubrimiento político. Año 2022, recta final, para colmo, ya para adentrarnos en un año electoral sin precedentes, con escenarios realmente impredecibles. En medio de la conmoción, la sociedad se movilizaba y hacía preguntas. Quería saber qué había pasado. Y era urgente para el gobierno una respuesta mediante la justicia. Y la respuesta fue: ya encontramos a la asesina. La sociedad se calmó. En parte creo que porque creyó y en parte porque no cree en la justicia. Enfermera asesina. ¿Cómo llegamos a creer esta versión? Porque ya hablamos de las pruebas del fiscal. No tiene. El fiscal Garzón no tiene pruebas, pero tampoco dudas. Los abogados de las madres no tienen dudas. Hay una asesina. Y en parte la sociedad también lo cree. En el primer informe cité un extracto de una charla, de una entrevista con Aurelio García Elorrio, y él me decía lo siguiente: en los años electorales el gobierno provincial y sus ramificaciones extrapoder son muy pero muy peligrosos en sus actitudes. ¿A qué o quiénes se refiere cuando habla de sus ramificaciones extras? ¿A los medios? Yo intuyo que sí, que se refiere a los medios de comunicación. Analicemos algunos puntos brevemente de la función de los medios de comunicación en esta hipótesis de crear a una culpable.
Una nueva pericia complicó a la enfermera detenida por la muerte de 5 bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba. Al analizar sus búsquedas en Google, se detectó que rastreó en forma reiterada información sobre cómo dosificar insulina y potasio. Los peritos informáticos ya probaron que eso es falso. Brenda Agüero tenía en su teléfono más de 500 archivos. Entre ellos había exactamente 9 que hablaban de potasio y otros temas relacionados a esto que dice el titular. Las pericias probaron que ni googleó ni descargó este material, sino que sería enviado por WhatsApp, descargado en una carpeta de descarga de esta red social y tenían que ver con una capacitación. De hecho, la pericia técnica de laboratorio pudo determinar hasta de qué teléfono provino esta información, que repito, es de una capacitación que tomó incluso años antes. Otro titular. La enfermera acusada de asesinar a 5 bebés afrontará un juicio oral. Las pericias confirmaron el perfil serial de quien atacó a los bebés. Sin mencionar a Agüero, señalan que quien realizó los ataques es una persona cuya presencia en el lugar de los hechos estaba justificada y seguramente por su vinculación laboral, ya que se trata de un lugar de acceso restringido. No generó sospecha y se pudo desplazar en el mismo e interactuar con pacientes de manera habitual. Realizaron un perfilamiento criminal con la sospechosa detenida. Veamos qué es un perfilamiento criminal. El perfil criminológico se puede definir, por tanto, como una estimación de las características biográficas y del estilo de vida de una persona que ha cometido una serie de crímenes y que todavía no ha sido identificada. Hicieron un perfil criminal con la enfermera ya detenida. Con respecto a las pericias psicológicas realizadas a la enfermera, tanto peritos oficiales como peritos de control, en total 9, consideran y coinciden que de los datos obtenidos no se determinan características, rasgos o personalidad psicopática, psicótica o perversa. Y solo para citar textualmente, uno de los peritos de control cierra su informe de esta manera. Del material colectado para esta pericia interdisciplinaria, que fue desarrollada con un amplio y extenso abordaje, no se concluye una personalidad con características proclives a la comisión de hechos como los que se investigan. No se evidenció una personalidad que encuadre la dinámica de los hechos denunciados. Toda esta información se filtraba a la prensa mientras estaba bajo secreto de sumario. ¿Qué es secreto de sumario? Declaración expresa en virtud de la cual las diligencias de investigación permanecen secretas hasta la apertura del juicio, pudiendo ser total o parcial. La revelación se culmina con la imputación de una multa y responsabilidad penal, en su caso a abogados y funcionarios públicos. Esta información, que será fácilmente desmentida por la defensa de la enfermera, ya caló hondo en la sociedad. No nos olvidemos que es un juicio con jurado popular. La razón por la cual algunas periodistas deciden publicar información trascendida, que después se prueba que es falsa, pero no publican su desmentida, por lo menos pone en duda la ética profesional. Dejemos atrás la participación de los medios en esta hipótesis de construcción de una culpable y pasemos a otro tema que tocamos muy por arriba en el informe anterior y tiene que ver con esta investigación que habría realizado el exministro Cardoso sobre las historias clínicas de las madres y de los bebés y que pensaba presentarle Garzón antes de este cambio de opinión y presentar un escrito apenas lavando sus culpas. Lo mismo viene haciendo la defensa de la enfermera Agüero. Junto a médicos neonatólogos, catedráticos, con sobrada bibliografía, vienen estudiando, investigando caso por caso. Estas investigaciones podrían explicar los decesos, poniendo en duda o por lo menos cuestionando la categórica frase madre sana, embarazo controlado, bebé sano. Si se logra refutar esta hipótesis, cambia la realidad no solo de la enfermera, sino de todos los imputados. Incluso se abre el espectro y las responsabilidades podrían caer sobre otros trabajadores o trabajadoras del nosocomio, sobre otros funcionarios o funcionarias de la provincia. Repito, si se logra refutar la frase mamá sana, niño sano, estamos ante mala praxis. Y cuando nos referimos a mala praxis, nos referimos a la realización de acciones o decisiones incorrectas, negligentes o irresponsables que podrían tener consecuencias negativas tanto en la institución como en los pacientes como en los trabajadores. Para explicar esta posibilidad voy a citar textualmente a la doctora Adriana Morales
es una de las imputadas y días atrás dio entrevistas a medios locales. La doctora dice: con el diario del lunes y como fueron pasando las cosas y con el resultado de las 2 autopsias que hay, sé que hubo un crimen. Seguido a estas afirmaciones, expresa lo siguiente, presten atención: para la institución no era de valor la seguridad del paciente. Ni siquiera tenía una oficina donde trabajar, las capacitaciones las había hecho con mi propio sueldo, las herramientas de trabajo eran mías y la verdad es que la tarea era muy difícil en medio de la cultura organizacional imperante, donde ni mis compañeros ni mis superiores tomaban en cuenta la tarea. ¿Podemos confiar ciegamente en una estructura organizacional como la que menciona Morales, donde no era de valor la seguridad del paciente? ¿Acaso no está la misma Morales poniendo en duda el desempeño de sus colegas, compañeros, profesionales, al decir que era muy difícil trabajar en medio de esta cultura organizacional imperante, donde ni sus compañeros ni sus superiores se daban cuenta o tenían en cuenta la tarea? ¿Acaso es absurdo o descabellado investigar errores, negligencias, impericias, fallas humanas en un equipo de trabajo o en equipos de trabajo? Pero es esperado y parece lógico que una persona sin motivo aparente de la noche a la mañana decida o empiece a matar bebés recién nacidos. La sociedad cordobesa tiene derecho a saber la verdad y para eso tiene que empezar a exigirla. Exijamos la verdad, exijamos justicia por las muertes inocentes, exijamos justicia por sus madres, por sus familias y para que no vaya a ser que una vez más pague una inocente, un perejil, la impunidad del poder.